Sí, se lo escucha. Ok. Ya, chiquillos, esta clase, como se los dije la última vez, va a ser una clase de ejercicios. Voy a proponer el primer ejercicio. Les voy a dar un tiempo a que ustedes hagan una estrategia de resolución y después vamos a ir comentando y resolviendo. ¿Ya? Entonces, no olviden poner presente en el chat por el tema de la asistencia. Entonces, el primer ejercicio dice así. Vamos a empezar ejercicios variados en realidad. Vamos a poner así. De todo un poco, va a ver. El primer ejercicio, las instrucciones dicen así. Si alfa por beta por gamma son números de tal forma que su producto es distinto de 0, mostrar, coma, sin realizar operaciones, o sea, sin usar la definición, sin desarrollar, vamos a poner, que el determinante de esta matriz, 1 alfa, no es alfa. La primera columna es de puro unos, la segunda columna es alfa, beta, gamma, y la tercera columna es beta, gamma, gamma, beta, alfa, beta. Entonces deben demostrar que esto es lo mismo que el determinante de la matriz con estas columnas. Alfa al cuadrado, beta al cuadrado. Si nosotros estuviéramos en clases presenciales, yo dividiría grupos, repartiría ejercicios, un ejercicio por grupo y trabajo. Pero en esta modalidad no va a funcionar. Entonces, cada uno de ustedes desde un tiempo piensa en una idea y en unos minutitos comentamos. Si no van a preguntar algo, comentar algo, sus micrófonos en modo silencio, por favor.
Vamos a escribir una sugerencia. Sugerencia puede usar operaciones columna. Bien, ¿alguna idea? La verdad es que no, profe. Sí, este ejercicio en realidad es para pensar un poquito. Por eso les decía, puede usar operaciones columna. Recuerden que cuando trabajamos con determinante, podemos trabajar con operaciones columna o fila, siempre teniendo en cuenta aquellas reglas que deben cumplir. La clave aquí está en esto. Si les está diciendo que ese producto es distinto de cero, significa que pueden multiplicar o pueden operar expresiones con esto. Así. O sea, esta expresión tiene sentido. Pues alfa, beta, gamma es distinto de cero. ¿Qué podríamos hacer con eso? O sea, primeramente hay que decidir, como es una igualdad, ¿qué voy a demostrar? ¿Voy a partir de aquí para llegar aquí o viceversa, de acá para llegar? Eso es lo primero que tenemos que decidir. Entonces, teniendo en cuenta la observación que escribí, podemos partir por esta expresión. Pues estoy copiando básicamente la matriz y tengo que hacer operaciones para llegar al otro determinante. Recuerden que cada ejercicio siempre enseña, cuando el ejercicio no es sencillo, es que te va a enseñar una técnica. Entonces hay que estar atentos. Lo que vamos a hacer, como se permiten operaciones columna, vamos a cambiar la columna 3 por, vamos a multiplicar por esta constante, alfa, beta, gamma, la columna 3. Entonces, cuando hagamos esta operación, ¿se acuerdan que esta operación tenía un costo? Esto es igual a, cada vez que ustedes multiplican por una constante alguna fila o columna, al resultado, a la matriz transformada, a su determinante, deben multiplicar el inverso multiplicativo de esto. ¿Ya? ¿Cuál es el inverso multiplicativo? Alfa, beta y gamma. Eso. Multiplicativo. Déjenme escribir bien. Entonces, multipliquen esa constante a la tercera columna. Aquí yo voy a ir escribiendo la constante que debe aparecer adelante. Las primeras dos columnas no van a cambiar. Tenemos alfa, beta, gamma. Esa constante por beta y gamma me va a quedar 1 cociente alfa. ¿Están de acuerdo? Y la siguiente será alfa por gamma se va 1 cociente beta. Y aquí 1 cociente gamma. Esto es lo que va a quedar. Entonces vamos a avanzar hasta ahí. Les dejo pensar igual unos cuantos segundos.
Entonces, bueno, imagino que pensaron, no sé, ¿alguien quiere comentar algo antes que yo dé, digamos, la respuesta? Ahí cualquier cosa me avisan, ¿ya? Obviamente se darán cuenta que esta constante como que está sobrando dentro de la expresión que yo quiero llegar. No se preocupen por eso. Eso va a desaparecer. Ahora, la expresión a la que yo quiero llegar, fíjense la primera fila, tiene que ser 1 alfa alfa cuadrado. Significa que esta primera fila tengo que cambiarla, esta de acá. ¿Qué cambio harían a esa fila para obtener algo parecido a 1 alfa alfa cuadrado? ¿Qué se les ocurre hacer? Recuerden que podemos intercambiar columna, intercambiar fila, multiplicar por constantes, reemplazar una fila por una operación, o sea, tenemos mucha libertad. Y quizá esa es la dificultad en realidad, tenemos tantas opciones que no se sabe por dónde seguir. Profe, ¿Sí? yo la tercera columna la podría elevar a la menos 2. La tercera columna elevar a la menos 2. No. Esa operación, ese cambio que quieres hacer, tienes que describirlo por medio de operaciones fila. Entonces, creo que no. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y puedo multiplicar cada fila por el valor que se encuentra en esta? O sea, la primera fila la multiplico por alfa, la segunda por beta, la tercera por gamma, y después Sí, cambio la eso. segunda columna con la tercera, la Eso, primera con la excelente. segunda y la tercera con... Ya, brillante idea. ¿Por qué? Porque primeramente, si quieres multiplicar alfa a la primera fila, tienes que estar seguro de que alfa no es 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fuera del determinante va a salir, mira, entonces si tú quieres hacer eso, tienes que escribir la constante que ya tenías. Como quieres multiplicar por alfa, esto habrá que multiplicar por 1 partido en alfa. Ya, bueno, no me gusta decir partido a mí, dividido, ¿ya? Y aquí quedaría alfa, alfa cuadrado, y aquí 1. Y claro, según tu idea, hay que hacer lo mismo para cada fila, la segunda por beta, la segunda por gamma. Voy a escribir todo eso. Pero ojo, tienes que garantizar de que el alfa no es 0, el beta no es 0 y el gamma tampoco es 0. De otra forma, no va a funcionar este argumento. Entonces estuve pensando en ese argumento mientras yo voy escribiendo. Y los demás igual, claro. O sea, ¿por qué alfa y beta, gamma no pueden ser 0? Uno. Esto es 1. Y claro, esto quedaría, se elimina, ¿cierto? Todo esto con cada uno de estos. Y ahora tengo que intercambiar filas. Si yo intercambio la primera columna con la tercera, lo que voy a obtener es esto. Tiene que haber un menos adelante, es el costo por intercambiar columnas o filas. Ahora me hace falta un último movimiento, ¿cierto? Intercambiar columna 2 por columna 3. Al hacer eso voy a tener otro menos. O sea, voy a tener menos 1, 1, 1, alfa, beta, gamma, alfa cuadrado, beta cuadrado, gamma. Y falta un último paso. Menos por menos es más. Entonces ya llegamos a lo que buscábamos. Beta cuadrado, gamma cuadrado. Y listo. Pero quedó una pregunta abierta. ¿Por qué alfa no puede ser 0? ¿Por qué beta no puede ser 0? ¿Por qué gamma no puede ser 0? ¿Quién ya sabe el argumento?
Que al principio nos dicen que alfa por beta por gamma es distinto de cero. Exacto. Si uno de ellos fuera cero, o sea, basta que uno sea cero, ya el producto es nulo. Y eso por hipótesis no puede ser. Eso nos garantiza de que puedo manejar el inverso multiplicativo de alfa, de beta y de gamma. Entonces todo el desarrollo es correcto. Bien, y llegamos hasta acá. Bien, entonces este ejercicio sencillito no era, porque había que hacer un ensayo y error con algunas operaciones, pero la llave, repito, era en la hipótesis. Si ese producto no es cero, es porque puedo manejar su inverso multiplicativo. ¿Y de qué manera lo hago? Ahí había que pensar un poco. Bien, chiquillos, ese es el primer ejercicio. Déjenme escribir el segundo. Mañana les voy a preparar más ejercicios. Entonces, ejercicio 2. No sé si tienen dudas, me interrumpen si tienen dudas. Dice, ¿para qué valores de alfa el rango de, acuérdense que el rango de una matriz es la cantidad de filas no nulas que tiene su forma escalonada? Entonces me dice el rango de esta matriz, y aquí voy a poner como corchete, significa que es matriz. Cuando pongo dos líneas, significa que es determinante. Entonces, las entradas de esta matriz están en función de un parámetro o una constante alfa. Y me están preguntando cuáles son las condiciones en alfa para que el rango de esta matriz sea igual a 2. Entonces les dejo pensar un poquito qué harían ustedes, qué es lo primero que hacen para responder esto. Aquí voy a cambiar mi redacción porque los tiempos están malos. ¿Para qué valores de alfa el rango de es igual a 2? Entonces, si alguien tiene alguna idea, por mucho que no estén seguros de su idea, díganla. Ahí la vamos a comentar y todos aprendemos. Déjenme ver quiénes están conectados. A ver, voy al azar. ¿Profe? Lucas. Dígame, ¿quién está hablando? Una Benjamín, duda. dígame. ¿El rango era después de escalonarla, cierto? Sí, primero tienes que escalonar, luego cuentas cuántas filas no nulas. Y ese es el Ah, ya. rango. ¿Ya? Iba a preguntarle a Lucas, pero ya, Lucas se salvó. Entonces, ¿qué hacemos? Escalonamos, ¿cierto? Bien, en estos ejercicios mucho cuidado, porque obviamente el primer pivote lo voy a buscar en la primera columna. No aconsejo nunca, nunca escoger como pivote, o sea, como primera opción, escoger el pivote donde está el parámetro. Si no pueden evitarlo, ok, ni modo, pero si tengo números
más abajo, uso alguno de esos números como pivote. Evitar usar el alfa. ¿Por qué? Porque el alfa representa un número desconocido. ¿Bien? No saben si es 0, porque si es 0 no me va a servir como pivote. No sé si es negativo o positivo, entonces es tan desconocido que prefiero evitar esa incerteza. Yo voy a escoger a este 1 como candidato a pivote. No lo puedo usar en la posición donde está. Primero tengo que intercambiar filas para que el proceso de escalonamiento sea correcto. ¿Está bien? Recuerden que no se escalona nunca hacia arriba. Eso se hace en la escalonada reducida, pero aquí no. Entonces, primeramente esta matriz le voy a poner nombre, le voy a poner A. La primera operación que voy a hacer, intercambio fila 1 por fila 2. Miren, al menos en esta primera evaluación, yo les voy a exigir que escriban las operaciones fila o columna que están realizando. Ya a partir de la segunda y tercera evaluación pueden omitir ese paso y entregar la matriz, o sea, escribir solamente las transformaciones, sin decir hice esto, hice aquello. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a quedar la matriz? 1 alfa cuadrado, 1 más alfa cuadrado, y la fila 1, perdón, pasa a ser fila 2. La fila 3 no cambia. Y voy eliminando. Entonces, este es el pivote. Voy a multiplicar primeramente por menos alfa para eliminar la entrada que está abajo y luego voy a multiplicar por menos 2. O sea, en realidad no hay otra opción aquí. Entonces voy a hacer dos transformaciones. La fila 2 va a cambiar por menos alfa fila 1 más fila 2. La fila 3 va a cambiar por fila 3 menos 2 fila 1 más fila 3. Escribimos cómo va a quedar. Primera fila no cambia. Vamos a escribir todo al revés. Segunda fila sí cambia. Aquí es 0. Luego tenemos menos 1 menos alfa al cubo. Ahí cualquier detalle que encuentren, algún errorcillo de signo, que tengan dudas, me avisan. Y ahí lo revisamos. Y aquí tendríamos, aquí sí necesito cuentas auxiliares. Voy a hacerme una nubecita, después la borro. Lo que estoy haciendo es multiplicar menos alfa por 1 más alfa cuadrado. Y a eso estoy sumando 0 que está abajo. Bueno, lo voy a dejar tal cual. Aquí igual mucho cuidado con su escritura, porque a veces el alfa mal escrito parece 2. Y uno mismo, o sea, el que escribe, se confunde. El otro cambio, aquí tengo 0, tengo 2 menos 2 alfa cuadrado. Luego voy a tener 2 más 2 alfa menos 2 alfa cuadrado. Esto con esto se va y me va a quedar 2 alfa menos 2 alfa cuadrado. Bien. Ahora, lo lógico sería buscar el pivote en esta posición. Pero hay un gran problema. Yo no sé cuánto vale el alfa. No sé si esa expresión es 0, si me va a servir como pivote o no. Y aún si yo lo mantengo así, ¿qué tendría que multiplicar para eliminarlo de abajo? Entonces me voy a complicar un poco. En este momento puedo regresar a leer qué es lo que me pide el problema. Me pide condiciones para que el rango de esta matriz sea exactamente igual a 2. Entonces me voy a preguntar, ¿qué es lo que no puede pasar? O sea, el peor escenario donde, pucha, ya el rango no va a ser 2. O sea, ¿qué es lo que no puede ocurrir? La primera fila tiene un valor numérico. Entonces, solo observando la primera fila, no importa cuánto valga el alfa, la primera fila va a ser no nula. Entonces, anotamos eso, decimos, notemos que la primera fila es no nula. Luego, el rango queda determinado
por el valor de alfa en las filas 2 y 3. No, voy a escribir 2 y 3. Bien, eso está claro, ¿cierto? La fila 1 no hay drama, la 2 y la 3 son las que están ahí como en el limbo, o sea, no sé qué está pasando con ellas. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar los casos donde el rango no va a ser 2, ¿bien? E ir quitando esos valores de alfa donde el rango no es 2. Entonces, como les dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la fila 2 y la fila 3 se anulen, por ejemplo. ¿Cuándo va a pasar eso? Entonces, anotemos. Voy a subir un poquito porque no van a poder ver. La fila 1 de A y la fila, no, perdón, 2 y 3 de A se anulan si pasa lo siguiente. Fíjense, menos 1 menos alfa al cubo es 0, menos alfa menos alfa al cubo es igual a 0, 2 menos 2 alfa cuadrado es 0, y 2 alfa menos 2 alfa cuadrado es igual a 0. Bien. Ahora, este es un caso, o sea, este es el caso cuando el rango va a ser 1, no va a ser 2. Y quiero identificar qué valor de alfa puede hacer que pase todo esto, que se cumplan estas 4 ecuaciones. ¿Me ayudan con eso? A pillar ahí el valor de alfa que va a hacer que todo esto sea 0. O sea, la solución de este sistema, ¿no? Déjenme ver un detallito aquí. De revisar unas cuentitas que hice en esta nube en lo que ustedes van pensando. Menos 2 alfa cuadrado. Ya. Les dejo pensar, cualquier cosa me avisa.
¿Alguien encontró algún valor de alfa donde esto se cumpla? Bien, parece que están trabajando, ¿cierto? Están haciendo cuentas. Vamos a trabajar con estas dos primeras. Esto significa que alfa es igual a -1. Y si alfa vale -1, aquí tendríamos 0. ¿Ya? Algo raro está pasando aquí. Eso sería distinto de 0. Entonces alfa igual a -1 sería solución. Ya. A ver, déjenme continuar con este análisis. Entonces, lo que estaba haciendo, les voy a contar, es ver la segunda fila. ¿Para qué valores de alfa la segunda fila es nula? Bien. Es decir, ¿para qué valores de alfa se cumple estas dos igualdades? Y me entregó este valor. ¿Cierto? Si alfa es igual a -1, aquí tendría -1 más 1, 0. Y aquí tendría -1. Aquí tendría más 1. No, no se cumple para este valor. Resolví mal. Alguien ayúdeme con esto. ¿Habrá algún valor para alfa, para que la segunda fila se anule simultáneamente? Vamos a ver. Igual a -1. No. No existe un valor real para que eso ocurra. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces, si no existe, a ver, lo otro sería revisar el escalonamiento, ya lo revisé, está bien. Si no existe un valor de alfa, un valor real, donde la segunda fila se anule, eso significa que esta fila tampoco va a ser nula. Tenemos que trabajar en esta parte. ¿Existirá, nuevamente nos preguntamos, algún valor de alfa donde la tercera fila se anule? O sea, de hecho tiene que haber, porque de otra forma el ejercicio estaría mal planteado o nuestro escalonamiento estaría mal hecho. Resolvamos esto entonces. La segunda fila nunca va a ser nula. Y aquí vamos a tener 1 igual a alfa cuadrado
Aquí vamos a tener alfa igual a alfa al cuadrado. Entonces alfa tiene que ser 1. Entonces si hay un valor alfa igual a 1, ¿qué pasará con alfa igual a menos 1? La primera ecuación se hace 0 y la segunda no. La segunda no. Entonces alfa tiene que ser 1. Bien, entonces ese caso hay que obligar a que alfa sea 1 porque de otra forma el rango va a ser 3. Contestemos, este ejercicio yo lo he despreciado un poco cuando lo he visto, he dicho, no, es muy, muy fácil, pero tenía su detalle. Bien, entonces decimos, la segunda fila será no nula para todo alfa en R. Para que el rango sea 2, la tercera fila debe ser nula. Y esto ocurre cuando alfa es igual a 1. Listo. Ya subestimé el ejercicio este. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. Ya, por ahí no hay dudas. Los demás, cualquier cosa me dicen. Hay un ejercicio muy cortito, pero bonito, ¿saben? Voy a escribirlo, fíjense. Dice, ¿dónde está? Suponga que A es una matriz de 2 por 1. Y que B es una matriz de 1 por 2. Demostrar que la matriz C, que se define como A por B, no es invertible. Entonces, para comprender un poco el ejercicio, C es A por B, y los órdenes de A, o sea, del A es 2 por 1, no conozco sus entradas, solo sé que es 2 por 1, y B es 1 por 2. Por tanto, el producto es realizable. Puedo calcular el producto, la matriz resultante será de 2 por 2, una matriz cuadrada. Entonces me están pidiendo demostrar que la matriz C no es invertible. Bien, aquí pueden recordar todas las condiciones necesarias suficientes que hemos aprendido para que una matriz no sea invertible. Bien. Una manera, si yo conociera los valores numéricos de las entradas de C, sería aplicar el algoritmo. Como son matrices de bajo orden, fórmula aumentada, hallo la escalonada reducida, aplico el algoritmo. Bien. Pero no creo que sea lo más conveniente porque no conozco las entradas de C. Solo sé que es un producto de una matriz de 2 por 1 por una de 1 por 2. Nada más. Entonces, lo que debería hacer es usar el criterio que dice, voy a escribir aquí como sugerencia, C es invertible si y solamente si el determinante de C es distinto de 0. Entonces, por ahí tengo que ir. Tengo que analizar cuál es el determinante de B, cuánto vale, sin conocer las entradas numéricas de A y B. Eso les dejo pensar un poquito.
¿Qué piensan? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál es su primer intento de resolución? Si me dicen, profe, vamos a dar valores arbitrarios a la matriz A y B, no, está mal. O sea, no le pueden dar valores numéricos a A y B. Sí pueden poner nombre a las entradas, pero no valores numéricos. Vamos a ir avanzando. O no sé, si quieren más tiempo para pensar, digan. Profe, ¿Sí? podríamos escribir la matriz A como es la matriz, y después la matriz B, y después cuando uno define la matriz C y le calcula el determinante, ahí Ya. con los puros nombres se ve que es lo mismo, entonces da 0 esa recta. Eso, muy bien. Entonces, A es de 2 por 1. Yo no le voy a dar valores numéricos, pero es de esa forma. Bien. B es de 1 por 2, una fila, 2 columnas, no sé, que sea X. Muy bien, eso es lo que yo entiendo de la sugerencia de su compañero. Ahora, ya con eso calculo el producto. Esto es igual a B, XY. Y aunque no lo crean, a algunos estudiantes se les hace difícil hacer este producto porque están acostumbrados a trabajar con muchas filas y columnas. ¿Qué dice la definición? Multiplica la fila 1 de la matriz A, opérala, ¿cierto?, con la columna 1 de la matriz B. Como tienen una entrada, esto es AX. Luego vendría primera fila de A, segunda columna de B. Ahí. Ahora viene segunda fila de A por primera columna de B, X. Finalmente, segunda fila de A, segunda columna de B, BI. Bien, al menos ya sabemos cuál es la forma más o menos que van a tener las entradas de C. Pero nunca he dado valores numéricos, ojo. Ahora, lo que voy a calcular es el determinante de C. Esto es lo mismo que determinante de A por B. Lo peor que pueden hacer es esto. Usar la propiedad de que el determinante de que se cumple esto. ¿Por qué eso que yo he escrito en rojo está mal? Si se supone que es una propiedad. Porque nosotros escribimos esa propiedad. Pero ¿por qué en este caso no está bien? ¿Quién me puede decir? Los determinantes tienen que ser de matrices cuadradas. Sí, exactamente. La matriz A y B no son cuadradas. Entonces no está definido el concepto de determinante de estas matrices. Entonces, ¿eso que está en rojo o no? Mala idea. Error de fondo. Ni siquiera tiene de forma, de cuentitas, de siglos. No, es un error grave. Bien, entonces tampoco necesitamos usar esa propiedad porque este determinante es igual al determinante de una matriz de 2 por 2. No hay nada más fácil que eso. No necesito ni Sarrus. Es un producto cruzado, tan simple como eso. Y esto es AX por BI menos BX por A. Y resulta que las expresiones coinciden y esto es 0. Entonces, ese es el motivo por el que C nunca va a ser invertible. Muy bien. Otra cosa sería, ya esto no se cumpliría, si A fuera de 2 por 2, B de 2 por 2, ahí no podría afirmar esto, pero aquí el juego, o sea, lo interesante del ejercicio,
es que los órdenes que ahí ven, cómo han sido definidos, por tanto, cómo se construye la serie. Muy bien, entonces a mí me gustó este ejercicio, ¿no? Son matrices tan pequeñas que a veces te pueden hacer pensar. Ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, encuentra el valor de K para que el siguiente sistema para que ese sistema, inciso A, tenga solución, inciso B, tenga solución única, inciso C, tenga infinitas soluciones. Bien, solución. Aquí no hay sugerencia, de hecho hay una forma de hacerlo nada más. Usar teorema de Perron-Frobenius. Bien, les entregaron un sistema de ecuaciones lineales en su versión matricial. O sea, les facilitaron la pega. Les escribieron ya las matrices asociadas. Ahora solo queda usar el teorema de Perron-Frobenius. Para aquellos que no se acuerdan, les doy tiempo para que busquen sus apuntes y vean qué es lo que tienen que hacer. Y los que ya saben, bueno, empiecen a escalonar. Cuando alguien ya tenga la matriz escalonada de la correspondiente matriz aumentada, me avisa. Ya me dice, ya escaloné.
¿Cómo les va con el escalonamiento? Yo estoy confiando que ustedes están escalonando. No los puedo ver, pero muchas veces les tengo fe y creo que están escribiendo y están escalonando. Profe, yo ya terminé de escalonar. Ya, súper. No te voy a preguntar cuál es la matriz escalonada. No te preocupes. ¿Y alguien más? El único estudiante que terminó de escalonar. Los demás, ¿qué pasó? Se están complicando con las cuentas. Me gustaría darles más tiempo, pero lamentablemente las clases no duran tanto. Entonces voy a ir escribiendo un poquito. ¿Qué dice Perrón Frobenius? Dice, primero, forma la matriz aumentada. Entonces no podemos equivocarnos en esta parte. 1, 2, menos 1. Menos 2. Estoy copiando la matriz de coeficientes. Si me equivoco en un signo aquí, todo va a salir mal. Ahora formo la aumentada poniendo la matriz de constantes. Y esta matriz es la que debo escalonar. Luego haré un análisis del rango y eso. Bien, yo la escaloné. Voy a ponérsela para que vean qué bien escaloné. Voy a copiar aquí. Y pegar. Ahí está. Hice trabajar el programa, pero ustedes deben llegar a algo muy similar, algo equivalente. Quizá consiga unos positivos en la última fila. Bien, es equivalente. Entonces voy a escribir aquí la misma matriz escalonada, pero voy a multiplicar por menos 1 la última fila para que no queden tantos menos. ¿Ya? Bien. Ahora, ustedes recuerdan que yo les había armado una tabla de casos en esta parte para que más o menos se ubiquen cómo se analizan los rangos. No hay que complicarse tanto la vida. De aquí en adelante, mañana también vamos a ver más ejercicios de esto y van a ver que es más fácil una vez que uno entiende el proceso. Me pueden decir, bueno, la fila 1 obviamente es no nula, ¿cierto? La fila 2, no importa cuánto valga el K, va a ser no nula. Entonces, lo mínimo que puede valer el rango de esta aumentada es 2. Menos que eso no va a ser. Ahora, puede ser que el rango de esta aumentada sea el rango de A, esto es A. Vamos a marcar aquí abajo. Esta es la matriz A y toda esta es la matriz aumentada, ¿cierto? AB. Puede ser que el rango de A sea 2 y que el de la aumentada sea 3. Esas cosas pueden pasar y justo eso es lo que debemos observar. Pero vamos a hacerlo mirando lo que me están pidiendo. En el inciso A dice, hay condiciones para que el sistema tenga solución. ¿Bien? ¿Cuándo va a tener solución? Cuando el rango de A sea igual al rango de la aumentada. Ahora, ustedes díganme, por ejemplo, antes de ir respondiendo, ¿para qué valores de K reales esa expresión es 0? ¿Existirá algún valor de K para que esa expresión sea 0? Eso es lo primero que debo saber. Una ecuación cuadrática, No no hay. existe. Justamente, no hay. Las soluciones complejas son menos i por raíz de 2 menos raíz de 2. Más menos i, raíz de 2 menos raíz de 2. No existen soluciones reales, tiene discriminante negativo, argumenten como ustedes quieran hacerlo.
Eso significa que esa entrada pintada en amarillo, independientemente de los valores reales que yo le ponga al K, nunca va a ser 0. Por tanto, el rango de A siempre va a ser 3. Entonces, hay que escribir eso. Decimos, notemos que K al cuadrado más 4K más 6 es distinto de 0 para todo valor real de K. Luego, el rango de la matriz A siempre va a ser 3. Ya no importa, ¿cierto? El valor de K, si esto es 0 o no es 0, da lo mismo. Igual a 0 o distinto de 0, no importa. El rango de la aumentada también va a ser 3. ¿Están de acuerdo conmigo con esa observación? Sí, profe. Ya. Entonces, si es así, si el rango de A va a ser igual al rango de la aumentada, siempre va a haber solución. Porque esa es la condición según Perron-Frobenius para que el sistema sea soluble, que los rangos coincidan. Entonces, mi respuesta al inciso A, ¿cuál va a ser? Para todo valor de K real. Para todo valor de K real, se cumple. Rango de A igual rango de la aumentada. Por tanto, el sistema va a tener solución. El inciso B me dice que haya solución única. ¿Cuándo hay solución única? Cuando los rangos coinciden y ese valor común coincide con el número de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas hay? La misma cantidad de columnas que esta matriz. 3. Bien, como la matriz es cuadrada, el sistema es de 3 por 3. Ahora, por el inciso A, ahí cualquier duda me dice, ¿ya? Para todo valor de K real, se está cumpliendo que el rango de A es igual al rango de la aumentada y este valor es exactamente 3. Por tanto, el sistema tiene solución única para cualquier valor real. Finalmente, la parte C me dice, condiciones para que tenga soluciones infinitas. ¿Cuándo va a tener soluciones infinitas? Cuando los rangos coincidan y ese valor sea exactamente menor al número de incógnitas. En este caso tendría que ser 2. Tendría que pasar que el rango de A sea 2 y el rango de la aumentada sea 2. Y eso no va a ocurrir por todo lo que ya hablamos. Entonces la respuesta C sería, no existe valor de K en R tal que el rango de A es igual al rango de la aumentada y esto es menor a 3. Entonces, el conjunto solución, digamos, para responder la parte C es vacío. No hay, simplemente. Y bueno, cada ejercicio tiene su historia, su forma. En este caso, esas fueron las respuestas. Ya para mañana les voy a preparar otro tipo de ejercicio, más cositas determinantes también. Eso, chiquillos. Ya se me acabaron los ejercicios. Les voy a dejar una tarea para que ustedes practiquen. Hallar condiciones en A, B y C para que la siguiente matriz tenga inversa. En este ejercicio son libres de usar el método que quieran. Algunos pueden usar el algoritmo, hallar la escalonada reducida y sacar las condiciones de ahí. Otros no, otros pueden querer calcular el determinante de esta matriz y hallar las condiciones para que el determinante sea no nulo. O sea, otro puede querer trabajar con la adjunta y etcétera. ¿Ya? Entonces les dejo este ejercicio
Vamos a comentarlo mañana. Ojalá que todos lleguen con ideas o con preguntas. Bien. Profe, Sí, ¿Profe? ¿para qué sí. puso el parámetro C si es que después no lo incluí dentro de la matriz? No te alcancé a entender al inicio. Solo Es escuché que, parámetros, nada más. es que eso puso varias condiciones en A, B y C, pero en la matriz no hay ningún C. Ah, verdad. No, un error, una tontera mía, ya. IP, así. Ahora sí, ¿cierto? No sé si está bien escrito. ¿Alguien más tiene dudas? Déjenme ir dejando de grabar. No, profe.